¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser un centurión? No se trata solo de un líder en el campo de batalla, sino de una figura crucial que mantenía el orden y la disciplina desde el campamento hasta la línea de frente. En este vídeo, desentrañaremos los secretos de su papel, sus responsabilidades y cómo su liderazgo marcaba la diferencia en las batallas más decisivas de la antigua Roma. Desde la complejidad de la estructura de las centurias hasta la valentía necesaria para guiar a sus hombres en combate, los centuriones eran mucho más que guerreros, eran el corazón y el alma de la legión. Acompáñanos y descubre por qué estos héroes han dejado una huella indeleble en la historia militar. Para empezar, el término centurión ya es significativo. En la animación simplificada que presentamos, podemos ver que el centurión simboliza una unidad crucial dentro del ejército, liderando un contingente de legionarios, generalmente de 100 hombres. Sin embargo, a lo largo de la evolución del ejército romano, este número no siempre fue exacto. En periodos de menor capacidad de tropas, una centuria podía reducirse a unos 60 hombres. Durante gran parte de la historia romana, especialmente tras las reformas impulsadas por Cayo Mario, una centuria solía estar compuesta por 80 soldados. No obstante, este número no era fijo y podía aumentar hasta 100 o incluso 120 legionarios en ciertas circunstancias, lo que hacía que el tamaño de la centuria fuera bastante flexible. Sin embargo, la función del centurión permanecía siempre bien definida. Dentro de la jerarquía militar, el centurión era el encargado de liderar su centuria, de ahí el origen de su título. En la animación que mostramos, se puede ver que dos centurias forman un manípulo, una unidad familiar para muchos. Cada manípulo, compuesto por dos centurias, tenía asignado un centurión propio. El centurión que encabezaba la primera centuria, posicionada en la línea del frente, se conocía como el centurión prior, mientras que el líder de la segunda centuria, ubicada un poco más atrás, era llamado el centurión posterior. En este esquema, el centurión prior asumía un rol destacado, ejerciendo autoridad y tomando decisiones cruciales en el combate. Los manípulos tuvieron una presencia prolongada en la historia romana, y la conocida legión manipular perduró durante décadas, reflejando la importancia de esta organización en el ejército romano. Sin embargo, después de una serie de reformas militares impulsadas por figuras como Escipión y Cayo Mario, el modelo tradicional de manípulos evolucionó hacia una organización conocida como la Legión de Cohortes. Esta nueva estructura representaba una unidad militar más amplia que agrupaba 3 manípulos. Aunque en ciertos periodos la cohorte incluía 3 manípulos, cada uno mantenía la estructura original de 2 centurias, lideradas por sus respectivos centuriones, el prior y el posterior. Este esquema reflejaba la esencia de la función del centurión, así como su posición y rol en el campo de batalla. No obstante, más allá de comprender el origen del término, surge una pregunta fundamental: ¿qué hace realmente un centurión romano? A menudo, imaginamos al centurión únicamente en el fragor de la batalla, dando órdenes a sus hombres. Sin embargo, esta visión es bastante reducida. Las responsabilidades del centurión comienzan mucho antes de que se desaten los combates. Desde el campamento, el centurión se encarga de instaurar la disciplina y de preparar a su centuria para los rigores de la batalla. Su primera obligación es mantener el orden dentro de su unidad, asegurándose de que cada soldado observe un comportamiento adecuado, respete las formaciones y mantenga la disciplina en todo momento. Además, es el responsable directo de la preparación y entrenamiento de su centuria, lo cual garantiza que la tropa esté lista para afrontar las exigencias del combate. En los campamentos, los romanos dedicaban buena parte de su día al entrenamiento, y el centurión tenía la responsabilidad de asegurar que sus hombres mejoraran constantemente sus habilidades. Esto incluía, sobre todo, el combate cuerpo a cuerpo, en el que el centurión actuaba como un entrenador personal y militar, supervisando su desarrollo atlético y táctico en la vida diaria de los soldados. Otro aspecto clave en las tareas del centurión era la supervisión del equipo de sus hombres, que incluía armadura, escudo y gladius. Cabe aclarar aquí un punto que suele malinterpretarse: las representaciones modernas, como en películas y videojuegos, muestran a los legionarios romanos con un aspecto uniforme, todos con el mismo escudo, espada y casco, casi como si fueran copias idénticas. Sin embargo,
esta idea de uniformidad es más característica de los ejércitos modernos. En realidad, en la antigüedad, cada legionario personalizaba su equipo, ya que éste era adquirido principalmente de su propio bolsillo o con adelantos de su salario. Como resultado, el equipamiento de los legionarios mostraba una considerable diversidad. Cada soldado podía adaptar sus pertenencias a sus preferencias, lo que daba lugar a una variedad notable en la apariencia de su equipo. No obstante, el centurión debía asegurarse de que todos los elementos cumplieran con ciertos estándares de calidad y eficacia, por lo que realizaba un control exhaustivo del equipo y las armas. Es esencial subrayar que las responsabilidades del centurión eran cruciales no solo dentro del campamento, sino también antes de que comenzara la batalla. Además, una de sus funciones menos visibles, pero igualmente importante, estaba relacionada con las marchas. Durante las marchas, los romanos seguían un orden muy estricto que podía adaptarse a diferentes circunstancias. En estas situaciones, el centurión mantenía una posición cercana a su superior y tenía la responsabilidad de asegurar que los soldados avanzaran en formación sin perder contacto entre sí. Aunque esta labor pudiera parecer simple, era de suma importancia, ya que cualquier desorganización en la alineación podía poner en peligro la cohesión de la legión en movimiento. Un claro ejemplo de la importancia de mantener el orden en las marchas es la desastrosa derrota en la batalla del bosque de Teutoburgo, un episodio que los conocedores de la historia romana recuerdan bien. En esta emboscada, las 3 legiones bajo el mando de Quintilio Varo se extendieron en una larga columna mientras avanzaban a través del espeso bosque germánico. Al extenderse por varios kilómetros, los centuriones, aunque permanecían cerca de sus respectivas centurias, quedaron muy alejados unos de otros. Esta separación les impidió comunicarse y transmitir órdenes con rapidez, resultando en una alarmante pérdida de cohesión que agravó la situación de las tropas y contribuyó decisivamente a la derrota. Así, el papel de los centuriones en mantener el orden de marcha no puede subestimarse, su vigilancia constante era esencial para preservar la unidad de la legión en todo momento. Cuando se aproximaba una batalla, el centurión más importante de toda la legión, el que estaba al mando de la primera centuria del primer manípulo de la primera cohorte, adquiría un rol aún más relevante. Este centurión tenía el privilegio de participar en el consejo de guerra, donde podía entrar en la tienda del general, expresar sus opiniones y contribuir de manera activa en las decisiones estratégicas y tácticas que definirían el rumbo de la inminente batalla. Este centurión de mayor rango, conocido como primus pilus, tenía la vital tarea de transmitir las órdenes del general a los demás centuriones, lo que aseguraba que todos estuvieran al tanto de las tácticas previstas para la legión. Si imaginamos al general como el cerebro de un organismo, podemos considerar a los centuriones como los nervios que transmiten sus impulsos, reciben las instrucciones y, a su vez, movilizan a los legionarios, quienes actúan como los músculos del ejército. De esta manera, los centuriones desempeñaban un rol crucial en la ejecución precisa de las maniobras y estrategias que llevaban las órdenes del general a la acción en el campo de batalla. Después de cumplir todas estas responsabilidades, resulta evidente que los centuriones eran pilares esenciales en el funcionamiento del ejército. Además, se posicionaban siempre en la primera línea de combate, en el lugar de mayor peligro, donde no solo transmitían las órdenes sino que también lideraban a sus hombres en la confrontación con el enemigo. Pero su papel no se limitaba a dirigir, los centuriones también tenían que motivar a sus soldados, infundiéndoles valor y determinación para luchar con la mayor entrega posible. La valentía del centurión era sin duda una cualidad fundamental, pero no la única. Además de inspirar a sus tropas, los centuriones debían mantener el orden en el fragor del combate, asegurando que la legión actuara de forma cohesiva y coordinada, lo cual era vital para el éxito en cada enfrentamiento. Era fundamental que los legionarios mantuvieran sus posiciones y evitaran lanzarse de forma desorganizada al combate, ya que cualquier ruptura en la formación no solo ponía en peligro sus vidas, sino que también comprometía la estructura de la legión. Si esto llegaba a suceder, el centurión también enfrentaría graves consecuencias, ya que mantener la cohesión y la organización de sus tropas era una de sus tareas más críticas. Su responsabilidad era asegurar que los legionarios se mantuvieran firmes en sus posiciones,
evitando cualquier acción impulsiva que pudiera desestabilizar las líneas durante la batalla. En este contexto, resulta relevante la observación de Polibio sobre el carácter ideal del centurión. Los centuriones no deben actuar con imprudencia ni lanzarse temerariamente al peligro, deben, por el contrario, liderar con firmeza y serenidad. No deben precipitarse al ataque en situaciones inciertas ni apresurarse a la batalla, sino mostrar la capacidad de resistir incluso cuando la situación es adversa, estando siempre dispuestos a dar la vida en el campo de batalla. Este retrato destaca que el centurión, además de infundir valor en sus soldados, debía mantener una calma estratégica y una claridad mental para guiar adecuadamente a sus hombres. Así se resume la esencia del rol de un centurión en el combate. Pero, ¿qué se requería para que un legionario lograra ascender a este rango tan prestigioso? Primero, el candidato debía contar con habilidades excepcionales en el combate y una sólida experiencia en el campo de batalla, demostrando ser un soldado sobresaliente. La edad mínima solía ser de 30 años, una restricción que garantizaba la madurez y la experiencia necesarias. Además, era común que el aspirante contara con una recomendación, a menudo en forma de cartas de apoyo de oficiales, basada en su desempeño y conducta. En algunos casos, los centuriones provenían de familias aristocráticas que les brindaban apoyo, facilitando así su acceso al puesto. También se requería que los futuros centuriones supieran leer, una habilidad esencial para interpretar órdenes y manejar instrucciones escritas. Aunque no era necesario que tuvieran un nivel cultural elevado, era fundamental que poseyeran conocimientos básicos que les permitieran entender las directivas del alto mando. Estos eran, en resumen, los requisitos esenciales para llegar a ser centurión en el ejército romano. En cuanto a las ventajas de este cargo, los centuriones disfrutaban de ciertos privilegios que los diferenciaban de los legionarios comunes. Una de las primeras ventajas era contar con un alojamiento privado dentro del campamento, lo que les proporcionaba un mayor grado de comodidad y privacidad en comparación con el resto de la tropa. Además, los centuriones estaban automáticamente exentos de realizar las tareas más arduas y tediosas, como limpiar letrinas o realizar turnos de guardia nocturnos. Mientras que los legionarios podían evitar estos trabajos mediante un pago conocido como vacatio munerum, el centurión estaba liberado de estas obligaciones sin necesidad de hacer desembolso alguno, ahorrándose así el esfuerzo y el costo. En cuanto a sus ingresos, el salario del centurión era notablemente superior, llegando a ser entre 20 y 30 veces el de un legionario común. Este generoso sueldo se distribuía en 2 o 3 pagos al año, una clara muestra de la importancia y el estatus de su posición. Otra manera de distinguir a un centurión era su equipo, que lo hacía fácilmente identificable frente a los legionarios. Aunque el armamento romano evolucionó considerablemente con el tiempo, 3 elementos característicos se mantuvieron como símbolos distintivos de los centuriones. El primero era la vitis, un bastón de madera nudoso que usaban para imponer disciplina, golpeando a los soldados que desobedecían órdenes o mostraban falta de respeto. Este bastón no solo simbolizaba su autoridad, sino que era también un recordatorio físico de su capacidad para imponer orden y mantener la disciplina en el campamento. Otro elemento que distinguía al centurión era la cresta de su casco. Mientras que los legionarios podían llevar crestas rectas o plumas e incluso, en algunos casos, prescindir de ellas, el centurión se distinguía por una cresta transversal única. Este diseño permitía identificar rápidamente a un centurión en el campo de batalla, diferenciándolo del resto de la tropa. Otro detalle distintivo era la disposición de su espada. Los legionarios generalmente sostenían el escudo con el brazo izquierdo y el gladius con la derecha, al que podían acceder fácilmente gracias a un anillo de apertura. Sin embargo, el centurión solía portar su daga en la derecha y el gladius en el costado izquierdo, permitiéndole un acceso algo más deliberado. Esta disposición diferenciaba visualmente al centurión del legionario promedio, subrayando su rol especial en la formación. Así, estos símbolos clave permitían reconocer al centurión romano en medio del combate. Con esto, hemos explorado la esencia del centurión, su origen, su papel en la batalla, sus atributos y las ventajas que disfrutaba. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía por la vida de los centuriones romanos, héroes indiscutibles de la historia militar.
Si disfrutaste este vídeo, te invitamos a suscribirte para no perderte nuestros próximos documentales. Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué aspecto de los centuriones te ha sorprendido más. Y si no lo haces, prepárate para enfrentar la disciplina de un centurión en tu próxima aventura histórica. Activa las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.